Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Espero que hayan tenido un excelente jueves. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una emisión más de su programa En Voz Alta. Y pues este programa, como ustedes saben, ya no es en vivo. Estamos en martes. Y un martes, Marcelo, que te agradezco nuevamente tu presencia aquí como panelista de este programa. Un martes con una sorpresa, que va a ser el primer tema que vamos a tocar esta noche, que nos llevamos el domingo pasado en las únicas elecciones que entiendo que va a haber en el país durante el año 2026, en un estado que pues regularmente ha sido convulsionado por la política, como hay varios estados en la República, ¿no? Recordemos que pues hará, no sé si sean 3 o 2 años apenas, creo que 3, en donde hubo elección de gobernador del estado, donde Morena y el Partido del Trabajo deciden ir por separados. Estamos hablando del estado de Coahuila, en donde Morena tiene su candidato, el Partido del Trabajo tiene el suyo, que es Ricardo Mejía. Prácticamente muy al final de la campaña se ve curioso cómo es que va la dirigencia. El Verde también tuvo su candidato a gobernador. Van los dirigentes, Marcelo, del Verde y del Partido del Trabajo a pedirle que declinen a sus candidatos por el candidato de Morena. Pero estamos hablando de que era una semana o 10 días antes del proceso electoral. El Verde lo hace, el PT se resiste. Pues total que no se pusieron de acuerdo y gana en ese entonces la coalición que conformaba el Partido Acción Nacional y el PRI. Ganan todos los distritos, hasta donde entiendo. En ese entonces le ceden 5 distritos al Partido Acción Nacional. Y es cuando después, no sé si recordará, estimado público, que se hace pública una carta en donde se reparten el Estado, que fue el acuerdo que firmaron PRI y PAN, en donde dicen tantas notarías, tantas secretarías, tantos organismos autónomos, etcétera, 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 y firma el dirigente nacional del PAN y el dirigente nacional del PRI y el candidato a gobernador de ese entonces, hace 3 años. En el 2024, Coahuila, bueno, ¿qué pasó de curiosidad? El candidato de Morena pierde, como a los 4 o 5 meses fallece. Era senador de la República, y en el 2024 Morena gana con el 51% de la votación del Estado. En el 2024 no hubo ningún tipo de votación local. Ahí entonces hubo solamente la votación federal, entiendo que de senadores y de diputados federales, y Morena prácticamente arrasa con la mitad de la votación. Parecía que ese escenario se iba a repetir este domingo pasado, donde por algunas razones de los estados que no tienen alineada su votación local a las votaciones federales, y eligen Congreso del Estado, 16 distritos, y de forma, pues no sé si inesperada o no, a lo mejor inesperada para nosotros, a lo mejor ya las encuestas ya lo veían venir, pues el PRI se lleva 16 de 16 distritos, un partido que parecería que estaba en riesgo de perder su registro nacional, revive de esta forma, y ahora sí, como dicen en el fútbol, ¿y de qué forma, no? Prácticamente 2-1, la mayoría de los distritos se va Morena al 24% en promedio de votación, y la coalición, entiendo, de un partido local, que debe ser Unión de Coahuila, porque es la UDC, y el PRI tienen el 50% de los votos. Morena va junto con el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo logra la barrera de los 3 puntos, 3.5%, 3.6% debe tener de votación. Y la sorpresa es que 3 partidos nacionales aparentemente fuertes pierden el registro, que es en el Estado, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y sorpresivamente el Partido Acción Nacional, ¿no? Entonces, ¿qué lectura le das a esto? Bueno, muy buenas noches a todo nuestro auditorio.
Gracias nuevamente por sintonizarnos, gracias por la invitación. Y bueno, pues primero que nada emocionado porque cuando se transmite este programa el jueves a las 9 de la noche ya habrá empezado el Mundial de Fútbol. No sé si pueda decir Mundial, no sé si pueda decir FIFA porque creo que está muy censurado. Entonces, pues bueno, yo creo que la siguiente semana a ver si nos tomamos un tiempecito aquí en el programa y analizamos cómo fue este arranque con todo el caos que se está generando en la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que es un tema también digno de analizar. Vamos a ver cómo termina la jornada del jueves y pues bueno, ahí lo dejo en la mesa. Y retomando la plática, pues creo que no fue una sorpresa el triunfo del PRI en Coahuila. Ya lo venían anunciando las encuestas. A lo mejor lo que sí es una sorpresa es la manera tan contundente en que gana y prácticamente pues se lleva lo que en el argot político se denomina carro completo. Y aparte pues gana dobleteando la votación. No sé si recuerdas en los tiempos priistas de su máximo esplendor, cuando había elecciones que no coincidían con las intermedias o con las presidenciales, se decía que era un laboratorio de lo que venía para el siguiente año o dentro de los 2 años. Siempre nos ponían de ejemplo el Estado de México, que ese iba a ser el laboratorio de lo que iba a pasar en la elección posterior dentro de 2 años para presidente de la República. Entonces, yo creo que Coahuila en esta ocasión puede cumplir esa función, puede ser un laboratorio interesante, porque tenemos que empezar de un análisis multifactorial. De entrada, Coahuila es el único estado que desde que se fundó el Partido Nacional Revolucionario allá con Calles, nunca ha dejado de ser priista. Y que aparte se ha dado el lujo de tener dinastías políticas que se heredan el poder, concretamente el caso de los Moreira, ¿no? Que pues nada más porque les faltó familia, pero pues, si no hubieran sido... No, sí fue la esposa de Moreira. ¿Fue primero Rubén? No, Rubén fue el segundo. ¿El segundo? El primero no recuerdo, el que fue presidente nacional del PRI. Recuerda que era gobernador, pide licencia para irse a presidir el PRI, deja un interino y ese interino es el que le entrega al hermano. Y el hermano está casado con esta dama de nombre Carolina Villano, pero que es del estado de Hidalgo. Bueno, entonces, pues toda una dinastía y ahorita el hermano Moreira, pues es de los poquitos priistas que quedan a nivel federal en la Cámara de Diputados junto con la esposa, ¿no? Que son de los pocos que tienen ahí todavía pues pacto, cercanía con Alejandro Moreno, que por cierto anda eufórico, ¿no? Como si hubiera ganado la Copa Mundial. Sí, anda despotricando, pero bueno, a ver, retomo el tema del laboratorio. Uno, pues el factor que por alguna razón han permitido los coahuilenses este tipo de dinastías y nunca ha tenido una alternancia del PRI hacia ningún otro partido. Entonces, pues ese es primer punto a considerar. Dos, se supone que Morena había mandado a la élite, al equipo pesado, a operar y no terminaron esa operación encabezada por el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces se supone que él fue a coordinar los trabajos mismos que dejó inconclusos. Se regresa, incluso pues deja el cargo que tiene en Morena y alega que se va a ir a buscar una diputación federal a Campeche. A Tabasco, perdón, cerquita, ¿no? Ahí andan cerquita, sí. Pues ahí hay que, de entrada, yo creo que ver cómo el gobierno federal le permite al gobierno estatal pues esa actuación avasalladora que realmente no se ve en ningún otro estado del país. Y bueno, también pues quiere decirnos que ahí hay un grado de aceptación alto, que no es condición, porque por ejemplo en Querétaro siempre los gobernadores han tenido un grado de aprobación alto y ha habido alternancia, concretamente en el caso de Garrido Patrón contra José Calzada. Desde Enrique Burgos. Enrique Burgos, que pues era un gobernador apreciado por la población porque hablaba muy bonito y era muy amable. Y eso pues, le generaba empatía con la población. Y bueno, pues posteriormente con José Calzada, que también tenía un grado de aprobación alto, pierde el PRI ante ni más ni menos que Francisco Domínguez. Entonces, quiere decir que hay un buen aparato operador, hay un gobernador
que sí le da su lugar a su partido, cosa que no sucede en todos los estados, y eso muchas veces genera que un gobernador que no apoya a su partido, pues el partido colapse. Como, pues repito, Querétaro ha sido muestra de eso en varias ocasiones. Pero lo más preocupante, yo creo que la lectura que le debe dar Morena a nivel nacional y Morena aquí en el estado, pues bueno, es que, y lo ejemplifico y comentaba la semana pasada, hace 15 días que hubo el evento de apoyo a Claudia Sheinbaum en Querétaro, vimos a los diferentes actores políticos de Morena llegar a la Plaza de los Fundadores, y que el único momento en que se vio una interacción entre todos pues fue en el momento en que se pusieron para la foto, pero realmente incluso pues hasta uno de ellos, el doctor Gilberto Herrera, pues alegó que no dejaban pasar a su gente. Entonces, de los que estuvimos ahí y vimos cómo estuvo todo el entorno, pues se ve que hay un Morena en el que cada quien jala por su lado. Entonces, yo creo que así como en Querétaro, pues en Coahuila debe haber una situación similar en el que tienes un partido que está hecho un desorden, en el que nada más jalan por sus diferentes liderazgos, y en Querétaro, pues precisamente que pongan sus barbas a remojar, porque si siguen en esa postura los diferentes liderazgos aquí en Morena, pues el PAN pues lo puede aprovechar y meterles una goliza así, ¿no? Y no dejar que Morena pueda consolidar el aparente avance que traen las encuestas. Mira, digamos, hablando entre las similitudes, efectivamente, hace muchos años se comentaba que, parece trivia, ¿no? Pero el último municipio que perdió el PRI, ¿cuál fue? El que nunca había sido gobernado por la oposición. ¿Aquí en Querétaro? Ajá. ¿San Joaquín? San Joaquín. O sea, digamos que San Joaquín o Coahuila era el último bastión. Era el último bastión hasta que se perdió con un priista, con la marca del Partido Verde Ecologista, porque finalmente los grupos que están en San Joaquín, pues todos vienen del origen priista. ¿Tiene similitudes el caso de Coahuila y el caso de Querétaro? Pues sí las tiene. ¿Qué se vio o qué ambiente se vivió antes del proceso electoral? Primero, pues a mí me parece que sería un acto de inocencia puro pensar que una elección en un estado como Coahuila, o cualquier elección, es una elección de partido versus partido. Pues no es así. O sea, yo veo la elección de Coahuila con una elección de gobierno estatal versus gobierno federal. No es una elección del PRI como partido versus Morena como partido. O sea, porque finalmente ambos partidos tienen jefes políticos, ¿no? Y los jefes políticos encabezan los ejecutivos, tanto el federal como el estatal. Yo creo que Morena ha estado repitiendo un error, por lo menos en los estados en donde no gobierna, que es abandonar lo que es la representación de su gobierno en ese estado. O sea, tú tienes un gobierno del estado, como en el caso del estado de Coahuila, y pues la gente tiene un referente del gobernador. Debería de tener un referente parecido, Marcelo, no sé si coincidas, en el gobierno federal a través de los delegados federales. Pero en el esquema del actual gobierno federal y el anterior de Andrés Manuel, hasta los delegados federales eran cedidos al gobernador en turno. Tenía cierto grado de ascendencia el gobernador en turno para nombrar a los delegados federales. Entonces, esta cesión que hace el gobierno federal a los gobiernos estatales de, vamos a llamarle así, poderles poner etiqueta a los delegados que llegan o traer delegados foráneos. ¿Eso qué ocasiona en un estado en donde no eres gobierno? Que los morenistas de Coahuila no tuvieron plataformas, Marcelo, para crecer, porque no tenían el Congreso del Estado, salvo los que fueran plurinominales. Un espacio natural es la presidencia del partido, pero el espacio natural de gobierno, cuando no eres gobierno estatal, son los espacios federales. Y eso lo entendía el PRI muy bien cuando era gobierno. Entonces te iba poniendo en algunos espacios federales en donde eras oposición para poderte dar una plataforma de crecimiento. Me parece que no sucedió en el estado de Coahuila. Ahora, que el PRI haga compra de voto o movilización, o sea, y siendo expuesto así por Morena, como diciendo, oye, es que fíjate trampa. Que estamos sorprendidos de que hubo trampa porque hubo compra de voto o movilización, que son dos cosas diferentes, las dos incluyen dinero.
yo no creo que haya habido una movilización una compra de voto de ese tamaño, porque no hay dinero que aguante. O sea, hablaban de la compra de voto por 500 pesos, por 1,000 pesos, pero una diferencia de 25 puntos porcentuales no se explica con una compra de voto. Una compra de voto regularmente implica 5 puntos porcentuales. Una movilización que es diferente, pues a lo mejor 8 o 9 puntos, dependiendo cómo esté el proceso electoral, incluida la compra del voto. Pero una diferencia de 25 puntos no se logra ni con compra del voto, ni con movilización únicamente. Entonces, parecería ser desde acá afuera que Morena renunció a hacer un papel, pues ya no digamos competitivo, sino digno en el estado de Coahuila, ¿no? Sí, pero aparte lo sorprendente, 16 de 16, ¿no? Eso no se ve pues, prácticamente en ningún estado. Hacían referencia de elecciones anteriores, en el caso de Veracruz, Morena tuvo una pérdida de alcaldías en el proceso anterior y me parece que en Durango también no logra consolidarse. Entonces quiere decir que realmente no están haciendo el trabajo correcto a nivel estatal. Me queda claro que bueno, para las elecciones intermedias tendrán que operar diferente si quieren consolidar y si quieren mantener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que a nivel federal pues es lo único que se va a elegir. Van a tener ahí la dificultad de que van a estar también empalmadas en 17 estados con elecciones para gobernador. Entonces, sí tendría que dar una competencia real para mantener el Congreso Federal con mayoría y para tratar de ganar la mayoría de las gubernaturas. Que bueno, de acuerdo a los últimos acontecimientos nacionales, pues se le viene complicando el escenario con toda la vorágine que ha tenido el gobierno federal en la relación con Estados Unidos, pues se ve difícil que no siga acelerándose el desgaste y el nivel de aceptación que tiene la presidenta, que por cierto pues ha caído 20 puntos en el último mes, según diversas encuestadores en promedio, entre 15 y 20 puntos. Entonces, a ver, me sorprende que Morena salga a decir que el PRI hizo trampa, ¿no? Digo, pues entre gitanos no se leen la mano. Y los que traemos un rato operando en elecciones sabemos que una elección no la puedes ganar si no movilizas y si no haces algún ejercicio de acarreo para pues llevar a la gente a votar. Pero sí sorprende la diferencia y aparte el nivel de participación que estuvo para una elección local, que generalmente el nivel es bajito, según las estadísticas, de 30, 35, 40%, brinca el 50%. Entonces quiere decir que sí hay algo ahí en el electorado local de Chihuahua que generó una movilización masiva y llevó a la gente a las urnas y aparte le dio el triunfo al PRI, generando un castigo para el partido que actualmente gobierna a nivel federal. Entonces, ya señaló Morena que pues va a hacer todas las impugnaciones de las que tenga pruebas, pero bueno, con todo y eso, pues vamos a ver hasta dónde les alcanza para poder revertir el triunfo del PRI. Y vamos a ver, bueno, de qué artimañas se valen incluso para querer anular la elección, que yo creo que es la apuesta, ¿no? El querer anular la elección y a lo mejor poder aplazarla hasta que se empalme con las elecciones federales. Mira, yo, ahora sí, como diría Santiago Krill, al entrar en el tema del sospechosismo, ¿no te parece? Digo, 3 elementos que si tú los unes, a lo mejor no significan nada, ¿no? Pero pues a lo mejor los que tenemos un ratito haciendo análisis político o participando en política no podemos darnos el lujo de creer en las casualidades. El gobierno del Estado lo gana PRI-PAN hace 3 años. Hace 2 años gana Morena, gana la fórmula del Senado. No tengo idea de cuántos diputados federales haya ganado, pero no ganó el PAN o el PRI. Y gana la presidencia de la República en ese estado Morena, con una movilización, porque como tú dices, en esos estados sin movilización no se inclina la balanza para ningún lado. Otro, es de los estados que registra una votación promedio, Marcelo, en la elección judicial, cuando el PRI y el PAN estaban en contra. Y cuando la movilización del tema judicial, según los que se quejan del procedimiento que se llevó a cabo,
se realizó a través de acordeones, ¿no? Y a través de movilización. Y Coahuila fue de los estados que, si bien no fue de los más copiosos, tampoco fue de los más vagos. Entonces, me da la impresión de que los poderes locales hicieron su operación, ¿sí? Y luego, en esta elección, no se explica la diferencia de esa naturaleza, salvo que alguien hizo la movilización y la otra parte dejó de hacerlo. O sea, porque solamente así se explican 25 puntos de diferencia. O sea, cuando los dos la hacen, pues parecería ser que la diferencia se acorta, como fue en la elección de gobernador, a unos cuantos puntos, 7, 8 puntos, porque hay competencia. Y también la otra, Marcelo, o sea, cuando tú lees las redes sociales, y tú y yo hemos tenido procesos electorales desde antes de que hubiera redes sociales, no encuentro, o no he encontrado, y si alguien lo encuentra, un solo señalamiento que me diga que Morena estuvo haciendo algo. O sea, acusaciones, pues, ¿no? O sea, porque si dices, bueno, los dos compiten bajo el mismo sistema, que los dos lo saben hacer, pues entonces hay videos en redes sociales, como los que vimos de parte del PRI con los códigos QR, que una de las cosas que más me sorprende de los ejercicios de movilización o de compra de voto es cómo se van sofisticando, las estrategias, ¿no? Digo, entre paréntesis, cuando llegó aquí, importado por los tamaulipecos a Querétaro, el sistema Bingo, que ya incorporaba algo de telefonía y avisar si ya se había votado. Por SMS, ¿no? Ajá. Parecía algo, pues de inicio nos tuvieron que explicar pues, qué era la palabra Bingo, ¿no? Pero, y después se fue haciendo esta tecnología hasta que entiendo que es tomar la fotografía al lado de un código QR que garantiza que ese voto no es un voto replicado por otras fotografías, y que representa que el incentivo para el líder o para la persona que votó no le vaya a llegar, ¿no? Bueno, digo, nada más remontándonos un poco, la primera elección en la que yo estuve, en el año de 1994, en aquel entonces Instituto Federal Electoral les daba a los partidos políticos el padrón en libritos por sección. Entonces tú le dabas a tu movilizador el padrón y ahí iba tachando quién de su gente iba a votar, ¿no? Y al final de la jornada te lo tenía que entregar junto con el acta de escrutinio y cómputo, bueno, que más o menos tuviera relación entre lo que decía su listita y el número de votos. Pues hoy el libro sigue existiendo, pero ahora te lo piden al final, como partido político. O sea, se los entregan los partidos políticos, pero al final, como es material electoral, lo tienes que entregar al INE y hay unas multas impresionantes en caso de que no se haga. Pero entonces yo no explicaría, te digo, el resultado de Coahuila cuando alguien hace algo y el otro no lo hizo, ¿sí? Yo veía con tristeza que el día de la jornada electoral, un grupo de diputados federales y de senadores de Morena se dieron una vuelta por allá como si fuera un tema de turismo electoral. Y pues aparecen en la rueda de prensa de Morena. Y bueno, pues creo que si hubieran ido 2 o 3 meses antes, y cada uno hubiera apadrinado realmente como se debería hacer un solo distrito, pero apadrinado en serio, me parece que el resultado hubiera sido diferente, ¿no? Y yo creo que hay que aterrizar todavía más. No soy coahuilólogo, soy queretanólogo. Entonces, a ver, 3 factores que comentabas al principio. Va a perder su registro el Partido Acción Nacional, que a nivel nacional pues es la segunda fuerza electoral y queda reducida a menos del 3%. Movimiento Ciudadano, que en promedio nacional trae 10 o 11 puntos porcentuales, corre la misma situación. Y bueno, y el siempre sobrevalorado Partido Verde, que igual no pasa nunca de 4 o 5 puntos, ahora pierde la mitad de su votación promedio. Entonces, ¿qué puede pasar? Y vamos a trasladarlo a Querétaro. Pues al final del día los grupos de poder local, acuérdate, se van aliando entre ellos. Entonces, sería interesante conocer la fotografía de cómo se alinearon los grupos realmente allá, cómo los coopta el PRI, a quien haya estado en el PAN, a quien haya estado en el Verde, a quien haya estado en el Movimiento Ciudadano, y se queda pues prácticamente con todas las canicas. ¿Y cuál fue la estrategia también? Tuvieron que cooptar a fuerzas liderazgos de Morena. Hay que ver si alguno de estos diputados que quedó no viene de Morena y que haya sido cooptado por el PRI. Entonces, habría que analizar y, bueno, trasladarlo a Querétaro para las próximas elecciones. Vamos a ver entonces realmente cómo se entrelazan los grupos de poder del PAN,
Me parece que ahora el PAN no va a juntar al PRI, creo que no le fue tan redituable electoralmente para el caso de Querétaro. Pero bueno, por ejemplo, vimos en las elecciones pasadas, pues todos contra Morena, ¿no? Desde Enrique Burgos, Mariano Palacios, con toda la familia Curi Palacios, los Domínguez, los Nava, en fin, todos se aliaron contra Morena y no pudieron ganaron la senaduría, pero me parece que sí ganó Claudia Sheinbaum en Querétaro. Ganan la pura senaduría y de ahí para el resto, pues bueno, hoy tenemos una legislatura que debería tener la mayoría por parte de la 4T, pero bueno, pues por sus temas ahí internos con el Partido Verde, que siempre anda como vendetta, pues no han podido consolidar ese liderazgo que se ganaron. Entonces, también, bueno, pierden diputaciones federales. Es decir, con todo y que aquí se alían los grupos de poder tradicionales en Querétaro, los grupos locales no pudieron aplastar a Morena. Al contrario, Morena fue muy competitivo. Pero vamos a ver si en estas, donde se elige el gobernador y se trata de mantener la administración del Estado, del gobierno estatal, pues vamos a ver si esa misma alianza que debe darse, y ya hemos empezado a verlo en diferentes fotografías que salen en los periódicos, aprovechan las debilidades que tiene Morena en Querétaro. ¿Y cuáles son? Pues que, bueno, no logran ponerse de acuerdo a la gente de Morena y hacer un frente consolidado. Entonces yo creo que el principal riesgo que tiene aquí Morena, pues es la frágil o nula unidad que tiene entre todos sus militantes y entre todos sus liderazgos. Pues, mira, también yo creo que otra de las grandes lecciones es, para Morena es, con la marca no alcanza. O sea, yo creo que es debería de ser uno de los enunciados importantes, porque quienes aspiren a ser candidatos aquí en Querétaro y piensen que con la marca les va a llegar el kit completo, me parece que ahí hay un error. Segundo, ¿no? Perdón, y acuérdate, ¿no? Por ejemplo, en la elección del 2015 para gobernador, donde Roberto Loyola iba prácticamente arriba por 4 o 5 puntos en todas las encuestas, la operación política que hizo los últimos días con su socio Miguel Ángel Chong, pues fue lo que le permitió a Pancho Domínguez ganarle a Roberto Loyola. Y estamos hablando que ahí se hizo la movilización, y están los videos donde está el secretario particular de Pancho recibiendo las bolsas de billetes, ¿no? Digo, que alguien me diga que no fue para eso. Segunda lección, yo creo que junto con eso que estás comentando es, si no basta la marca, entonces tiene que haber un ejercicio de movilización institucional que no dependa de los candidatos o de los aspirantes al gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque es algo muy interesante en el caso de Morena. Efectivamente, Morena gana, o la coalición Morena Verde PT gana la presidencia de la República. Digo, eso yo lo viví, si no nos hubieran dividido en el tema del Senado. Se hubiera ganado. Y son los votos que faltaron. Faltaron. O sea, finalmente esa decisión que se dio 3 días antes del registro afectó en el tema del Senado. Se ganó en diputaciones locales. Sigue habiendo una debilidad estructural en el tema de las presidencias municipales para el caso de Morena, pero creo que se puede subsanar. Y el desgaste natural del PAN. Pero creo que el tema del gobierno federal en el Estado sigue siendo un gran tema. Tenemos delegados muy activos, pero también tenemos delegados foráneos que no terminan de cuajar con la política queretana. Tenemos delegados que no tienen su vida política en Querétaro y que pues lo que pasa en Querétaro relativamente es poco menos que nada. Si están pensando que la Secretaría de Bienestar con los programas sociales va a ser suficiente, me parece que también la lección de Coahuila es que los programas sociales cada vez se alejan más de una manipulación electoral, precisamente por el sueño que tuvo Andrés Manuel de ser, de que estuvieran integrados en la Constitución y de que pues la gente sabe que eso eso le corresponde independientemente de por quién vote, ¿no? Pero pues gran lección para el caso de Querétaro. Vamos a regresar con un par de temas más a su programa en voz alta. No nos dejen, regresamos en unos momentos. Regresamos. Sí, regresamos aquí en su programa en voz alta, ahora con un tema por demás interesante. Es un tema que sí le he dedicado una parte importante de mi vida profesional al estudio de algo que está ahí debajo del Estado mexicano y debajo de todos los estados y debajo de todos los municipios. Yo siempre le he llamado con mis alumnos una bomba contingente, que son los sistemas de pensiones. Y reformas a los sistemas de pensiones ha habido en el país pues bastantes, ¿no? Recuerdo de las más relevantes el sistema
que implementó el presidente Zedillo, recordarás. La ¿no? ley 97 del Seguro Social, justo. Que algo sé de eso. Decía, las pensiones no contributivas, es decir, donde la gente no se mocha para tener su dinerito para su pensión, y luego viene el sistema después del 97 que dice vamos a empezar a ahorrar y se crea el sistema de las Afores. En el sistema público, pues las pensiones todavía son más generosas y más dadivosas, ¿no? Como si los funcionarios públicos que dependen de la gente pudieran tener sistemas de pensiones diferenciados de la mayoría de las personas. En el caso de Querétaro, yo recuerdo la comparecencia del secretario de Finanzas donde decía que Querétaro era el único estado donde no se tenía un sistema de pensiones para soportar lo que se viene en el futuro. No lo tiene el estado, no lo tienen los municipios, es algo en lo que no se ha trabajado. El gobernador Francisco Domínguez intenta al inicio de su administración una reforma que me pareció buena en el fondo, muy mal implementada. Me parece que había otros mecanismos para poderlo hacer y de repente lo que intentó hacer fue ponerle un tapón al sistema de pensiones y decir, bueno, pues ya no, que no importe cuántos años de servicio tengas, sino que tengas los años de servicio y tengas más de 60, 65 años, no recuerdo cuál era la cantidad de años que tenía. Bueno, acuérdate que aplican los dos términos, cesantía a los 60 y vejez a los 65. En el IMSS. Pero digamos que en el sistema estatal de los burócratas estatales y municipales de pensiones, a como está ahorita, es determinados número de años de servicio sin importar tus años de edad. Y eso es algo que intentó cambiar Francisco Domínguez y no se pudo. Y la otra era toparlos a lo que en aquel entonces era cerca de 48,000 pesos. Porque pues había pensiones pues más y aparte era una pensión de naturaleza activa. Es decir, subía la pensión del funcionario en activo y pues subía la misma cantidad que te repercutía a ti en tu tema de pensiones. Y así se ha ido el Estado queretano, ¿no? Ahora surgió con la presidenta de la República un par de escándalos, recordarás, en donde en empresas estatales se descubrió que había lo que después se le puso como mote las pensiones doradas, es decir, personas que trabajaban en entidades como la Comisión Federal de Electricidad y entiendo que en otras entidades Pemex, pensiones de hasta 1 millón de pesos. Entonces, pues dicen, bueno, ¿cómo quito esas pensiones doradas sin incurrir en la retroactividad? Es decir, pues parecería ser que las que ya tienen un derecho ganado, pues puede ser que no se las puedan quitar, pero entonces se hizo algo inédito que fue una reforma a la Constitución. Y pues la Constitución, pues en términos generales, pues no puede contener vicios de inconstitucionalidad. Se reforma la Constitución y dicen, todos los trabajadores de confianza que trabajen en entidades paraestatales del orden federal o paraestatales del orden estatal o municipal, no podrán cobrar una pensión que sea superior a la mitad del salario de la presidenta de la República. O sea, ni siquiera igual al salario, sino a la mitad. Creo que se quedó corta, Marcelo, la disposición. No he encontrado una explicación de por qué nada más las paraestatales. O sea, ¿por qué no se incluyó en esta medida los poderes del Estado, es decir, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? ¿Y por qué no se incluyeron los organismos autónomos? ¿Por qué no se incluyeron los estados? Bueno, la misma Suprema Corte de Justicia no está sujeta. Bueno, es el Poder Judicial, o sea, finalmente, o sea, solamente fueron las paraestatales de los 3 órdenes de gobierno. Y así viene la Constitución. Ahora hay una disposición que empezaron a aplicar en los estados de aplicar la Constitución de forma directa. Creo yo que eso es incorrecto, pero esa es una apreciación jurídica personal. Creo que se debieron de haber esperado en términos generales a que hubiera leyes secundarias como lo mandata la propia Constitución. La Constitución daba 90 días para que los estados y los municipios hicieran lo propio a nivel estatal y a nivel municipal para poder proceder al recorte de las pensiones. Entiendo que hay instituciones, no solamente en Querétaro, sino en otras partes de la República, que dijeron, yo aplico la Constitución, a partir de esta quincena se reduce tu pensión. En la legislatura del Estado la semana pasada se anunció que se presentaron un paquete de reformas a 9 leyes locales, entre las cuales está obviamente la propia Constitución,
entiendo que la ley de los trabajadores a los servicios de los poderes del Estado y municipios y las leyes orgánicas, en particular la ley orgánica municipal, para establecer esta obligatoriedad. Y otro de los elementos que tiene, dice, bueno, ningún convenio laboral podrá contener algo que contradiga la Constitución. Y hay algunos abogados laboralistas con los que he platicado, dicen, bueno, entonces tendrá que modificar el convenio que tiene, por ejemplo, el gobierno del Estado con sus trabajadores. Pues yo diría que no, porque esos son trabajadores sindicalizados. Y los convenios pueden establecer límites diferentes a los que establece la ley. La ley de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipio dice que te jubilas con 30 años de servicio, pero el convenio del gobierno del Estado dice 28 años. Y luego otro artículo de la ley dice que medios años se consideran años completos. Entonces se genera 27.5. No, se genera la leyenda urbana. 28. Se genera la leyenda urbana de que llegas a 27 años, 6 meses y un día de trabajo. Ya sube a 28. Y ya entonces ya son 28 y entiéndase que tienes derecho al tema de la jubilación. Entonces no le pega a los de confianza, no les pega a los trabajadores sindicalizados, le pega a los de confianza. Me parece que se quedó corta porque debió de haber abarcado los tres poderes, porque ahora va a haber dos tipos de pensiones, ¿no? Sí, pero a ver, ahí el problema para el caso del Estado, Carlos, pues es el tema de qué tan sostenibles son las pensiones. Porque, bueno, partamos de lo básico, de la estadística básica. La esperanza de vida en México hoy anda por arriba de los 70 años. Parece que para los hombres es de 72, 73 años y para las mujeres es prácticamente ya de 80 años. Entonces imagínate que alguien que empieza a trabajar a los 20 años, pues muy dentro del sistema gubernamental, pues muy probablemente para los 48 años, si logra subsistir los 28 años en el sistema, pues va a tener una pensión activa pues hasta de 32 años, suponiendo que cumpla la expectativa, lo cual sí hay un alto índice de población que llega a la esperanza de vida. Entonces la pirámide demográfica en el futuro inmediato, que de la que tú y yo vamos a ser parte, por cierto, en 10 años, vamos a entrar en esa estadística, pues la población pensionada va a ser mayor a la población activa en el mediano plazo. Entonces, tenemos un serio problema ahí de cómo sustentas un esquema de pensiones que puede generarte una quiebra técnica en un futuro de muy corto plazo. Entonces, yo creo que más que estar generando medidas mediáticas, como ayer utilizó un término una diputada de marketing político. De marketing político, sí, muy, muy interesante, haciendo referencia a un discurso del gobernador Curi, de una ley que va a presentar, o de una iniciativa que va a presentar, pues es realmente cómo solucionas el problema de fondo. Recordemos que este sistema de pensiones, y no nada más para el gobierno del estado de Querétaro y sus paraestatales, sino para los municipios, y para todos los organismos que forman parte de la administración pública, incluso la misma universidad, pues en algún momento van a tener más trabajadores inactivos que activos. Entonces eso financieramente pues es poco sustentable. Entonces realmente yo creo que sí se tiene que abrir una mesa seria de debate y plantear un esquema en el que, bueno, no afectes a los trabajadores, no les afectes tus derechos, pero pues también tienen que ceder alguna parte, porque si no, no va a haber el día de mañana ni para sostener su pensión, ni para pagar las de las generaciones que subsecuentemente van a estar. Yo creo que ha habido excesos, como los que comentabas, de parte de la administración federal. Y aquí y en Querétaro igual tenemos muchos conocidos que utilizaron su último cargo público o el más elevado que tenían para poder obtener una pensión mayor. Entonces, pues yo creo que sí debe haber un tope. Un tope. Es inviable, te repito, financieramente el poder sostener pensiones activas, pero pues tampoco te vayas al extremo, porque por ejemplo hoy un trabajador que en el sistema privado cotiza hasta los 60 o los 65 años,
pues a lo mejor le alcanza hasta para el 50% de su último salario, con el cual no le va a alcanzar a sobrevivir. Tú ves a muchos adultos mayores que hoy están cobrando 4, 5 mil o 6 mil pesos de pensión después de haber cotizado durante 40 o 45 años. Entonces, pues tienen que ir completando con la pensión del bienestar para más o menos subsanar. Entonces, yo creo que sí, tenemos que hacer un estudio real de con cuánto se puede vivir en México de manera digna. Y no es un tema nada más nacional, es un tema mundial. La pirámide poblacional se está invirtiendo y te repito, pues por ejemplo en Europa y en Estados Unidos a la gente pensionada no le está alcanzando para vivir y muchos empiezan a vivir en coches, empiezan a vivir con la familia porque tienen que vender los bienes o dejar los bienes que estuvieron rentando durante toda su vida y es un problema serio porque no nada más es en México, es a nivel mundial. Y digo, nuestra primera realidad pues es aquí en Querétaro. Pero entonces yo creo que sí, así como se está abriendo diferentes mesas de análisis serias como la del agua o la que propusieron ayer también del tema de protección a periodistas y a la Defensoría de los Derechos Humanos, pues hay que abrir mesas que te arrojen estudios técnicos serios y reales de, bueno, cómo deben ser las pensiones para los funcionarios públicos y hasta dónde deben de alcanzar y cuánto les deben de cubrir. Entonces yo creo que es hacer una planeación y estamos yo creo que justo en el red line, en la línea crítica, para que esto no nos colapse en 5, 10 o 15 años. Pues mira, Perdón, y lo comentamos alguna vez, incluso pues por ejemplo se puede hacer un fondo de aportaciones de los trabajadores combinado con el gobierno estatal que puedas ponerlo a producir como pones a trabajar el dinero de las AFORES. Esa puede ser una opción muy interesante. Puedes financiar proyectos que te generen rendimientos y que bueno, pues tengas una bolsa ahí que constantemente vaya creciendo. Mira, ¿cuándo fue? En la última comparecencia, que debe haber sido en el mes de octubre, en la legislatura del Estado, el secretario de Finanzas hacía un comentario muy interesante, diciendo Querétaro es el único estado que no tiene sistema de pensiones. Tiene una carga que está ahí, yo recuerdo la Calzada recibió pago de pensiones por 90 millones de pesos y hoy ya debe de estar en cerca de 1.100, 1.200 millones de pesos la carga anual del sistema de pensión o de los pagos de pensiones del gobierno del Estado. Si le sumáramos la de los municipios, me parece que también es interesante, organismos autónomos y entidades paraestatales. Pero te interrumpo, nada más otro dato ahí. Realmente el tema con los municipios en Querétaro, salvo el municipio de Querétaro, también tienen un tema ahí de salud, de no acceso a la salud pública. 17 de los 18 municipios de Querétaro, que bueno, al final de acuérdate que las personas adultas mayores o los que vamos para allá, pues el principal tema, aparte de la manutención, pues es el tema de acceso a la salud. Y los municipios no tienen sistemas de salud óptimos para sus trabajadores. Disculpa la pausa. No, si te vas con ese sentido en los 3 derechos fundamentales, que es el sistema de pensiones, que es salud y que es vivienda, pues de inicio ninguno de los trabajadores de ninguno de los órdenes de gobierno estatal y municipal tienen vivienda. De salud, solamente el municipio de Querétaro, algunas entidades que pagan el seguro social. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, San Juan del Río siempre está en riesgo de huelga por el tema de los servicios de salud privados, y que toda la vida ha sido insostenible, ¿no? Para el tema de los sindicalizados. Y que, bueno, pues ha habido ahí, entiendo yo, mesas suficientes como para decir, váyanse a un tema de seguridad pública. Bueno, yo fui pero regidor de ahí y sí es viable el ingresar a los trabajadores al Seguro Social. Bueno, ese es tema de otra discusión, pero bueno, como ejemplo, ¿no? Ya habría que convencer al sindicato, que es muy aguerrido. No hay sistema de pensiones, hay un estudio actuarial, incluyendo la Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios, dice que tiene cada año que se presenta, y en el caso de los municipios cada 3 años, en el caso del Estado es anual, tienen que presentar a sus ayuntamientos, al Congreso del Estado, un estudio actuarial. Y ese estudio actuarial te dice de forma muy clara cuál es tu contingencia. ¿Cuánto deberías de hoy tener en ese sistema de pensiones para que tuviera 2 cosas? Una, que de los puros intereses, Marcelo, se pudiera pagar las pensiones a las que estaba obligado el Estado a los municipios y que no perdiera su valor en el tiempo. Y no hay.
O sea, la realidad es que creo que el municipio tiene un ejercicio ahí, pero la última vez creo que tenía 60 o 80 millones de pesos que alguien aportó a alguna administración para decir ya inicié el tema de pensiones. Hoy la ley no permite que los trabajadores tengan una pensión contributiva. Yo quisiera ver qué opinaría, por ejemplo, el sindicato de decirles a partir de esta fecha se te va a retener tanto dinero de tu salario porque vas a generar tu bolsa para su pensión, porque eso como que empieza a oler, como en su momento de las Afores, de que voy a dejar de cobrar de la bolsa general a una bolsa individualizada que quién sabe si me alcance cuando yo termine, ¿no? Hasta los sistemas mixtos, por ejemplo, como entiendo que está la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde tienes la pensión que se te está, o el derecho a la pensión por parte del Seguro Social, que no se equipara con lo que te da la normatividad interna, como es el caso de la universidad, y que dicen, bueno, pues entonces se vuelven complementarias lo que está pagando el Seguro Social versus lo que está pagando, o lo que te debe pagar la entidad pública, ¿no? Aquí hay un gran tema que después veremos con el tema del sistema de pensiones que lo han querido usar para otro tipo de pagos aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, según algunas denuncias que se han presentado. Pero el tema es, desde luego que debería de haber una gran mesa y un gran foro, pero no ha habido gobernador que le entre. Y yo creo que malamente, porque de verdad, o sea, al final del día el gobierno dura 6 años y le dejó la bombita al que sigue, el gobierno municipal dura 6 años, 3 años, ya con reelección duraba 6, y bueno, pues van pateando el balón, y pobre del que le toque realmente tener que poner la cara y decir que creen, señores, pues no tenemos para estar aguantando una nómina, porque pues al final del día es nómina de entre pensionados y trabajadores activos de ese tamaño, no va a haber recurso que alcance, pero bueno, pues tienes a nuestro presidente municipal bien ocurrente queriendo invertir en un teleférico, ¿no? Entonces, imagínate cuánto se va a gastar en el teleférico. ¿Cuánto costó la obra de 5 de febrero? 7,000 y tantos 7,000 millones. ¿Con cuánto hubieras podido hacer un fondo de pensiones? Mira, se puede iniciar, y a lo mejor aquí voy a decir un asunto de consultoría, que se lo decíamos en aquel entonces al ingeniero Alcocer Gamba, desde la Universidad Autónoma de Querétaro, porque cuando intentó aquella ley al inicio de la administración, dijimos, oye, ¿por qué no le encarga el estudio a la universidad y la universidad tiene un avance sobre este asunto? Porque son dos cosas contradictorias, Marcelo. No puede existir que no haya un sistema de pensiones y tengas colgadas cajas populares o prestamistas de la nómina del gobierno del Estado, como ahora fue el caso que se exhibió de los maestros, en donde hay tasas de 50 o 60% sobre préstamos. Y entonces, en un movimiento muy simple, es decir, contrata deuda, ponla en el sistema de pensiones, págala al porcentaje que paga el gobierno del Estado la deuda, que es un porcentaje, es una tasa de interés muy baja, y entonces ponla a trabajar en estos sistemas de créditos. Y me parece que puedes darle créditos más baratos a los trabajadores, terminar de pagar lo que pediste prestado, y empezar a germinar tu sistema de pensiones. Y hay una serie de cosas, por ejemplo, de requerimientos financieros que tiene el gobierno del Estado, y no lo quiero revivir, pero en aquel entonces, cuando finalmente murió, o está moribundo, o está enterrado, o está en el closet el sistema El Batán, se hablaba de una deuda de cerca de 9,500, 10,000 millones de pesos que tenía que tener al quien le pretendían dar este sistema. Pues son el tipo de créditos que puede ser financiado con el fondo de pensiones, porque ¿para qué pagar intereses leoninos a veces a la iniciativa privada si podrías estar fortaleciendo tu propio sistema de pensiones? Y al tener tu propio sistema de pensiones tienes una fuente de financiamiento de las propias acciones del gobierno del Estado o de los gobiernos municipales, ¿no? Veíamos ahorita en el tema de San Juan del Río pedir dinero prestado, hay otros municipios que también han tenido que salir a concesionar porque no tienen dinero, cuando ¿por qué no pensar en que estos fondos de pensiones a su vez pueden ser los concesionarios, como ha sucedido en otros estados? Me parece que formas creativas hay, lo que ha hecho falta es voluntad, ¿no? Y último comentario y cierras el programa. Pues sí, yo creo que los temas que acá abordamos dan para mucho. Pues lo dejamos pendiente, le damos seguimiento, vamos a ver cómo evoluciona en las próximas semanas. Agradecerte la invitación, agradecerles a todos que nos vean.
Y bueno, pues comentarles que nos vemos aquí el próximo jueves. Y bueno, pues vamos a convencer al contador de hacer una evaluación de, bueno, cómo va en el tema político, social y económico el arranque del Mundial de Fútbol, que es un tema que a mí sí me apasiona. Y no el fútbol, sino todo el entorno de lo leonino que está haciendo con nuestro país este tema. Gracias, buenas noches. Un gusto.